Ok, hermanos, vamos a arrancar donde dejamos la semana pasada. Y la semana pasada, ojalá que hoy sea un día que podamos terminar lo que habíamos empezado. Así que seguimos con la serie Jesucristo. Así que la semana pasada estuvimos mirando quién es Jesús y Jesús el Hijo de Dios y Jesús Hijo de Hombre. Así que hoy vamos a hacer un repaso rápido de la primera parte o de lo que vimos parcialmente la semana pasada, que es Jesús, el Hijo de Dios. Porque ya vimos la semana pasada que ¿quién es Jesús? Intentamos de contestar a esta pregunta con las mismas palabras de Jesús, contestamos a estas preguntas la semana pasada, y con las palabras de personas que conocieron a Jesús, contestamos también a esta pregunta. Porque para conocerme mejor hay dos cosas, si usted quiere conocerme mejor. La primera cosa que usted tiene que hacer es preguntarme a mí quién soy, para que yo haga una introducción de mí mismo, y después pregúntalo a mi esposa o personas que están a mi alrededor, mis hijos, para que le digan también quién soy, para corroborar a ver si lo que le he dicho de mí es la misma impresión que tienen otras personas de mí. Así que vimos cómo Jesús habló de quién era Él, y después vimos la corroboración de personas que conocieron a Jesús. Algunos versículos de personas que conocían a Jesús testificaron de verdad quién era Jesús. Así que hoy vamos a tener un segmento de qué significa Jesús el Hijo de Dios. Así que una de las cosas que hacen es una de las cosas que los testigos de Jehová les cuesta mucho aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, porque ellos no pueden comprender cómo Dios, que es Dios, puede al mismo tiempo ser un hombre. Cómo Dios puede ser un hombre, cómo Dios puede tener un hijo. Así que ellos totalmente negan la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que ¿cómo es posible que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, sin embargo una sola persona? Así que tampoco los musulmanes aceptan la idea de que Jesús es Dios, rechazan la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos ellos tienen una mentalidad de un Dios humano que tiene que relacionarse con una mujer para tener un hijo. Pero también vimos que ellos no entienden el poder ilimitado de Dios, porque si dudamos de la idea de que Dios tiene un hijo, estamos como poniendo a Dios en una caja que Él tiene que actuar conforme a nuestra proposición de las cosas. Así que Dios tiene un poder totalmente ilimitado. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, de versículo 18. Nos dice que nadie jamás ha visto a Dios, pero el único, ¿vale? El único, en ese sentido, este único es Jesús, que es Dios. Juan 1, 18 nos dice, el único, este único quiere decir que Jesús, que es el único, que Él mismo es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Y este mismo Jesús es Él quien nos ha revelado a Dios. Esas son palabras mismo de Juan, alguien que estaba muy cercano a uno de los discípulos amados de Jesús. Nadie nunca ha visto a Dios, pero el único que es Dios mismo está ligado al Padre. Él nos ha revelado al Padre. También si miramos en Juan capítulo 4, de versículo 24, Jesús nos dice que Dios es espíritu. Y sabemos que hay algunas cosas que los espíritus no pueden hacer. Pero Juan 4, 24 dice que Dios es espíritu, pero todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu e en verdad. Si Dios es espíritu, así que hay algunas cosas que no cuadran. Porque los espíritus no tienen mano. Los espíritus tienen algunas limitaciones. Ellos no pueden actuar de otra manera. No pueden actuar como los seres humanos, los espíritus. Necesitan tomar un cuerpo para poder ejercitar o hacer algunas acciones. Pero una de las cosas que me gustaría aclararlo a los musulmanes, una de las cosas que siempre les pregunto es,
Dios ve, y siempre dirán sí que Dios ve. Así que si Dios ve, ¿quiere decir que Dios tiene ojos? No, Dios no tiene ojos, porque Dios no es humano. Solo los humanos tienen ojos. Dios habla, sí, eso es decir, Dios habla. Dios es como un ser creado, porque solo los seres humanos tienen boca. Pues Dios toca, sí, Dios toca, sino que Dios tiene mano. Dios escucha, sí, Dios escucha. ¿Quiere decir que Dios tiene oídos? Pues Dios no tiene ni ojos, ni boca, ni oídos, ni nada. Él no es un ser humano. Dios es espíritu. Pero Él puede hacer todas esas cosas. Él puede ver, tocar, Él puede oler, Él puede escuchar. Todo eso lo hace porque Él es todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. Así que si ponemos una limitación en Dios, hay muchas cosas en la misma esencia o característica o carácter de Dios que vamos a quedarnos totalmente confusos. Nadie puede explicar exactamente cómo es Dios. Porque Dios no es un libro que estudiamos y le conocemos. Podemos leer toda la Biblia, pero no podemos tener toda una comprensión a 100% de quién es Dios. ¿Por qué? Tenemos una mente totalmente limitada. Juan nos dice al final del Evangelio según Juan, el último capítulo, los últimos versículos, dice que Jesús hizo muchas otras cosas que si tuvieran que escribir todas, no habrá suficientes libros en este mundo para contenerlo. Eso quiere decir que nuestras cabezas son tan ilimitadas que el Espíritu Santo tomó la decisión de darnos un libro tal cual, con pocas páginas, lo necesario para que nosotros podamos llegar a conocer a Dios. Así que es posible, hermanos, que Dios tuviera un hijo sin necesidad de tener una relación con una mujer. Como los mormones dicen o piensan que Dios es un hombre glorificado y existe una madre espiritual que con Dios tienen bebés y los mandan aquí en la tierra. Y los musulmanes también podrán entender la ilimitación del poder de Dios, que Dios, uno puede tener una relación con Él como un padre, pero Él no es un hombre, Él es espíritu. El Señor Jesús ya nos hizo saber que Dios es un espíritu. Y sabemos que los espíritus no tienen cuerpo y necesitan habitar en un cuerpo humano para que puedan actuar en este mundo. Por eso los demonios, hermanos, sobre la historia del endemoniado, que está en Lucas capítulo 8, de versículo 26 a 39, habla del endemoniado de Gadareno, que esos demonios suplicaron a Jesús para poseer a algunos cerdos que estaban ahí, porque ellos necesitan un cuerpo para poseer este cuerpo y poder tener actividades aquí en la tierra. Un espíritu que no tiene un cuerpo para poseer no puede hacer nada por sí mismo. Por eso también los demonios que estaban en este hombre suplicaron a Jesús que mándanos a estos cerdos, que Jesús le dio la autoridad para que vayan. Y también en Mateo capítulo 12, versículo 43 a 45, el Señor Jesús mismo nos explica ahí que cuando un demonio, Mateo capítulo 12, 43 a 45, que cuando un demonio deja a una persona, ¿qué pasa con el demonio? El demonio vaya por el desierto vagando, ¿vale? Vagando, buscando dónde descansar. Y a ver si puede entrar en el cuerpo de otra persona. Y si no lo consigue, ¿qué hace? Regresa donde él estaba, mira de lejos a ver si esta persona en la que me echaron tiene el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo viviendo en ti, si tu vida es una vida totalmente vacía, el demonio no regresa. El demonio no entra en ti, pero regresa y busca 7 amigos más fuertes que él. Entonces, en vez de un demonio que tenías antes, ahora tienes 7. Tienes 8. Con 7 más fuerte el pequeñito que había antes. Y la Biblia dice que Jesús dice que el estado de la persona vuelve a ser peor que era antes. Por eso, hermanos, es muy peligroso después de haber probado la gracia de Dios retroceder atrás para vivir en el pecado. Es muy peligroso porque no hay garantía que si retrocedes volverás otra vez a estar como era antes. La posibilidad es que muchos que se apartan del Señor, la mayoría mueren en sus pecados y no tienen tiempo para regresar. Por eso que nosotros que estamos aún permaneciendo, tenemos que seguir clamando, Señor, ayúdame a permanecer firme hasta el fin, porque no es cómo se empieza esa carrera, pero cómo se la terminamos.
Así que no es como dicen los testigos de Jehová, hermanos, que Jesús fue creado por Dios y que Él es el principio de la creación, que Dios hizo a Jesús primeramente antes de crear las demás cosas. Pero la palabra de Dios nos hace ver que antes del principio de cualquier cosa, Jesús ya existía. Eso podemos ver en Juan capítulo 1, de versículo 1 a 4. Nos explica con más detalles la función de Jesús en la creación y en su deidad. Juan 1, 1 a 4 nos dice, en el principio era que la palabra existía. En el principio la palabra existía. Y esa palabra es Jesús. Así que si quitamos palabra y ponemos Jesús, ¿vale? Vamos a quitar la palabra y vamos a poner Jesús. Y lo vamos a leer así. En el principio Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. El que es Jesús existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, que es Jesús. Y nada fue creado sin Jesús. Jesús le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Así que si ustedes y yo estamos aquí alabando al Señor, es por Jesús. Ese mismo quien nos creó, entregó su vida para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿acaso significa que literalmente Jesús tiene el poder tiene el poder? O lo puedo poner así. ¿Acaso significa que Jesús tiene un Padre terrenal como ustedes y yo? ¿Acaso significa que Dios es un hombre que tiene que casarse con una mujer y tener un hijo que se llama Jesús? Para contestar a esa pregunta, quiero que entendamos, hermanos, que la Biblia nos enseña algo sobre una palabra llamada Trinidad. La Trinidad es una doctrina que los testigos de Jehová mismos no lo aceptan. Es cierto, discutirán que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es cierto, no hay la palabra Trinidad en la Biblia. Pero en sí es un término, es una palabra que se usa para poder explicar la existencia de un solo Dios, pero en tres personas. Porque no hay otra manera, es como un huevo. El huevo en sí ¿qué tiene? Tiene la yema, la clara y la cáscara. Así que no podemos llamar un huevo la cáscara, ni podemos llamar un huevo la yema, ni podemos llamar un huevo la yema o la clara o la cáscara. No, las tres cosas forman lo que llamamos un huevo. De la misma manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres forman solamente un solo Dios y son uno en todo. Uno en todo. Y para nuestra salvación, cada uno de ellos tiene un papel totalmente distinto, pero todos son uno. Así que Jesús, llamándose el Hijo de Dios, simplemente significa que Él mismo es Dios y viene de Dios. Quiero que miren conmigo lo que dice en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, 15. Bueno, no lo tengo. Colosenses 1, 15. Nos dice Colosenses 1, 15 que Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Así que Dios es invisible, es espíritu, pero Dios es visible en Jesús. Por eso que cuando miramos en Juan capítulo 14, versículo 9 a 10, Juan 14, versículo 9 a 10, cuando uno de los discípulos de Jesús, Felipe, le preguntó a Jesús, Señor, enséñame el Padre. Pero enséñanos el Padre. Pero ¿qué Padre? ¿Pero qué Padre quiere que yo os enseño? Y Jesús le contesta, Felipe, he estado con ustedes todo ese tiempo y todavía no sabes quién soy. ¿Qué quiere decir? Jesús es el Hijo de Dios. Y al mismo tiempo Jesús mismo está diciendo, oye Felipe, si quieres ver al Padre, soy yo. Yo estoy en el Padre está en mí. Dice, los que me ven han visto a mí. Los que me ven han visto a mí, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino de mi Padre, quien vive en mí.
hace su obra por medio de mí. Así que si vemos a Jesús, ya hemos visto al Padre. Jesús está explicando aquí a sus discípulos que el Padre y yo somos uno. Somos una sola persona. No quiere decir que Jesús mismo es el Padre o Él mismo es el Espíritu Santo, como creen solo Jesús. No. Quiere decir que son tres personas distintas, pero los tres son uno en todo, en autoridad en todo. Es como dice la palabra en una de las cartas de Pablo, en Génesis. Por eso que el hombre tiene que dejar a su familia. El hombre, antes de casarse, ¿qué hace? Deja a su madre, su padre, sus hermanos, sus hermanas, y se une con su mujer. Bueno, matemáticamente sabemos que 1 más 1 es igual a 2. Pero para Dios, un hombre más una mujer es igual a 1. Así que la matemática de Dios no tiene nada que ver con nuestra matemática. Por eso que el hombre y su mujer delante de Dios son una sola persona. Por eso que cuando se casan, el único que lo puede separar es la muerte. Y nada más que la muerte. No hay recasamiento después de un divorcio, hasta que uno de ellos se muere. Por eso que yo les aconsejo a los solteros y las solteras, el matrimonio no es nada, no es un juego. Antes de casarse, asegúrase que es la voluntad de Dios. Y cuando te cases, asegúrate que te estás casando con una persona imperfecta como tú, así que no esperes la perfección de la persona. Y la única cosa que os puede dividir, os puede separar, es la muerte. El temor de Dios tiene que uniros para soportaros unos a otros, orar por unos a otros, orar juntos para que el matrimonio siga adelante. Así que en muchas ocasiones en la Biblia, podemos ver cómo Satanás y los demonios mismos llaman a Jesús Dios, el Hijo de Dios. ¡Oh, Jesús, el Hijo de Dios! ¿Qué quiere de nosotros? Los mismos demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, porque ellos mismos saben, han estado en su presencia, en la misma presencia de Jesús, porque ¿quién les creyó? Jesús mismo les creyó. Pero nosotros los cristianos, ¿por qué no tenemos esta referencia cuando estamos en la misma presencia de Jesús? Podemos buscar otras excusas para no estar en su presencia, pero nunca buscaremos excusas para no estar en la presencia de nuestro jefe. Correremos hasta que besaremos sus pies para que no nos despida nuestro trabajo o para mantener nuestros trabajos. El siguiente que vamos a ver después de Jesús, el Hijo de Dios, es Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús mismo se consideraba el Hijo del Hombre. Es un título que él mismo se llamaba. Eso simplemente significa que aún siendo igual a Dios, aún que Jesús es igual a Dios, tomó forma humana como ustedes y yo. ¿Qué significa? Dios se hizo hombre, nació de una mujer y él era igual a ti y a mí en todo. Fue tentado en todo. En todo, la palabra dice que él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Tenía los mismos sentimientos como ustedes y yo. Tenía hambre como ustedes y yo. Tenía sed como ustedes y yo. Tenía ira, a veces se enojaba con las cosas que la gente hacían. Llamaban a los, se exhortaba duramente a los fariseos. Así que llamándose Hijo de Hombre, eso era un título dado solamente al Mesías. ¿Vale? Era un título dado al Mesías que era por venir. Pero aún así, cuando el Mesías mismo vino, el Hijo del Hombre, el Mesías, tan esperado por los judíos, cuando él llegó, los mismos líderes religiosos le crucificaron. Porque el pueblo judío esperaba un Mesías político o no un Mesías sufridor. Hoy en día nosotros crucificamos a Jesús de otra forma. Crucificamos a Jesús con nuestra manera de vivir. Cuando nosotros negamos a Jesús, es la manera que vivimos. Tomamos su nombre, decimos que somos cristianos, pero nuestras vidas de cada día demuestra puramente que no somos creyentes y le crucificamos una y otra vez. Cada vez, hermanos, cada vez que intencionalmente tomamos la decisión de permanecer en el pecado, estamos negando que no conocemos a este Jesús. Así que, ¿cómo se ve Jesús ahora en el siglo XXI? Jesús en el siglo XXI no es como la misma manera que se veía antes. Antes la gente lo consideraba su Señor y su Salvador.
Y ahora Jesús se ha convertido en el siglo XXI la manera de conseguir lo que uno quiere. Es como una tarjeta de crédito que no tiene que pagar intereses. Solamente la pasas por el banco y consigues lo que tú quieres. Nos arrodillamos solamente para pedirle a este Jesús. Nadie le importa en el siglo XXI, muchos no les importa lo que Él hizo en la cruz. Algunas personas, es historia, no, hace más de 2000 años entregó su vida, eso, estamos en el siglo XXI, las cosas no son así. Ayer estuve hablando con un muchacho, es que mandó un mensaje a un teléfono que yo conocía antes, un conocido, y me di cuenta que la persona había cambiado su teléfono. Otra persona me contestó, ¿quién eres? Así que aproveché que vaya, esta persona no me conoce, yo no lo conozco, así que voy a hacer, voy a predicarle la palabra. Así que empecé a hablarle de la palabra, porque le había mandado la invitación a venir a la iglesia. Y la persona me dijo claramente, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y le pedí disculpas, lo siento mucho de molestarte. Y después lo dejé así. Y después le mandé otro mensaje. Oye, si tienes cualquier duda sobre la fe cristiana, como tú eres ateo, seguramente que tendrás preguntas. Hazme una pregunta a ver si te puedo ayudar para aclarar. Me dijo, no, gracias, no tengo ninguna pregunta, yo soy ateo. Y yo le dije, vale. Yo sí que tengo una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Él me dice, sí, hazme la pregunta. Y le pregunté lo que pensaba de la maldad en el mundo. Si la maldad existía, si había otras cosas que existían y todas esas cosas. Y él empezó a contestarme, empezó a hablarme. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Y llegó un momento que él como empujaba, que no quería escuchar la palabra de Dios. Y yo fui compartiendo con él, fui haciéndole ver que Dios de verdad debe existir. Porque si Dios no existe, el pederasta también tiene derecho de decir que le gusta hacer barbaridades con niños. El asesino es su verdad. Llegamos a un punto que él me dijo, y me llamó hermano esta vez, me dijo, hermano, me estás convenciendo. Y dije, no es que yo te estoy convenciendo, quiero que vea. Pero me hizo una pregunta que, si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, entonces, ¿para qué tenemos que esforzarnos para ganar la salvación? Y me bloqueó. Pero la pregunta es que no me dio el tiempo para aclararle eso, para bloquearme de su teléfono. Pero eso es el hecho, hermanos. Que no hay nada que podemos hacer para ganar la salvación. No la ganamos, la recibimos. La salvación se recibe. Y no puedes recibir la salvación si tienes las manos sucias de pecado. Hay que lavarte las manos, hay que arrepentirte, hay que soltar el pecado que te cargas. Y luego te acerques a Dios para recibir la salvación. Porque la salvación es más grande que el pecado. El amor de Dios es más grande que el foso que nos separa. Es más ancho el amor de Cristo. Así que pesa más. Y Él te da la fuerza para cargarlo. Así que si te acerques a Él para recibir esa salvación, no puedes cargarte la salvación con el pecado, porque será doble peso para ti, no te sirve para nada. Amén. Así que debes soltar tu pecado, debes arrepentirte. No hacer nada que tienes que hacer, que ir y buscar la salvación y permanecer con la salvación. Por eso Pablo dice, ¿cómo haber recibido a Cristo? Tal como haber recibido a Cristo, permaneced en Él. ¿Te has arrepentido? Permanece en tu arrepentido. ¿Has recibido la salvación? Permanece en esa salvación. No vuelves atrás. No podemos mezclar la salvación con el pecado. No existe eso. Cuando se enciende la luz se va a la oscuridad. Apaga la luz, viene la oscuridad. Jesús es la luz. Y cuando Él entra en nuestras vidas, se acabó la oscuridad. Así que en el siglo XXI, vivimos donde ser cristiano ya no es de moda. ¿Sabes? La gente, todo el mundo se considera cristiano. ¿Por qué? Porque creen que Jesús una vez existió. Pero es diferente, hermanos. Es diferente conocer al presidente de Estados Unidos que ser un amigo del presidente de Estados Unidos. Uno de los presidentes que a mí, que digamos que me gustaría conocer personalmente ahora, es el presidente de El Salvador. El presidente de El Salvador, Bukele se llama. Este hombre, sinceramente, es uno de los hombres que me gustaría conocerle en persona. Y mi familia y yo tomamos la decisión de seguir orando por este hombre, para que Dios siga iluminándole, para tomar las decisiones duras y drásticas que toma, pero que están alineadas a la palabra del Señor.
Pero yo lo conozco así personalmente. Eso no significa, no lo conozco personalmente. Lo conozco de medio de comunicaciones. Así conocemos a Jesús en el siglo XXI, como alguien famoso del medio de comunicación. No tenemos ninguna relación personal con él. Somos como los musulmanes, que saben que Allah existe, pero no tienen ninguna relación con Allah. Somos como los testigos de Jehová, somos como los mormones hoy en día. Pero el Dios de la Biblia, uno puede tener una relación con Él, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo, que está en nosotros y nos provoca a llamarle Padre. Así que si Él es nuestro Padre, Él no es el mismo Dios que alaban los musulmanes, no es el mismo Dios que alaban las demás personas del siglo XXI. Es un Dios que podemos tener una relación con Él y debemos vivir conforme a su palabra. Así que los que quieren vivir para Cristo hoy en día son considerados fanáticos religiosos, hasta el punto donde ser cristiano en uno de los países es un delito. Son asesinados, algunos están echados en las cárceles. Algunos niegan la existencia de Jesucristo y otros niegan su divinidad. Otros que se consideran cristianos pero niegan a Jesús con su mismo estilo de vida. Algunos grupos cristianos pasan el tiempo criticándose unos a otros, peleando unos a otros. Los que gritan, dicen algunos, los que no gritan cuando ellos están alabando al Señor, los que no hablan en lenguas, los que no hacen eso, los que no hay milagros, donde no hay profetas y apóstoles, esos no son cristianos, son charlatanes. Y algunos dicen que no, donde gritan mucho, donde hablan en eso, esos son lenguas de demonios, solamente peleas entre grupos cristianos. Los que llevan faldas largas no son puras dentro. Los que llevan faldas cortas al infierno van. Es lo que pasamos en el siglo XXI. Hemos dejado a Jesús al lado en la cruz colgando ahí. Lo hemos enterrado y hemos olvidado que Él resucitó. Que nuestra esperanza debe de estar en Él, no en las cosas que nosotros hacemos. Así que hay otros grupos que se consideran más santos que otros. Finalmente, la obra de Jesús en la cruz es puesta al lado totalmente y la gente busca la salvación gratuitamente de Dios, pero con sus propios esfuerzos y se basan en sus propias obras. El asunto, hermano, que quiero que entendamos aquí es que ¿qué es lo que mi vecino piensa de Jesús cuando me ve? ¿Qué piensa mi vecino de Jesús cuando él me ve? A ver, mi vecino, ¿quién es cristiano? ¿O quién es Jesús para mí como persona, no para los demás? ¿Qué relación tengo yo con Jesús? ¿Quién es Jesús también para los demás? Lo que más debe preocuparnos, hermanos, es nuestra relación íntima y personal con el Jesús que nosotros profesamos aquí todos los domingos que le conozcamos. Eso debe ser lo más importante para nuestras vidas. Si profesamos que conocemos a Jesús, debemos examinar nuestras vidas a ver si de verdad estamos en la fe o no estamos en la fe. Porque Jesús nos avisó: no todos que me llaman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, pero los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Haces tú la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Haces tú la voluntad de Dios? Hermanos, es tiempo que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Si Jesús es alguien para ti, la siguiente pregunta debería ser, o tu siguiente pregunta debería ser así: ¿acaso confío en Jesús para mi salvación o confío en mis buenas obras? ¿O confío en la idea de que voy a la iglesia todos los domingos o pertenezco a alguna denominación? Dependiendo de tu respuesta, hermanos, deberías preguntarte también si entiendes lo suficiente lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. Eso es lo que iremos mirando, si el Señor lo permite, durante estas últimas semanas. Iremos viendo cada atributo de Jesús y cómo nos afecta a nosotros como creyentes. Intentaremos entender si de verdad, hermanos, consideramos a Jesús ser lo que nosotros decimos que Él es. Porque si es cantarle a Jesús, todos podemos cantarle a Jesús. Pero sinceramente, cuando le cantamos a Él, ¿Él es lo que nosotros decimos que Él es? ¿Cómo podemos saber? Examinamos nuestras propias vidas y sabremos si de verdad Jesús es lo que nosotros cantamos que Él es para nosotros.
Como conclusión, hermano, me gustaría leerle Hebreos capítulo 4, de versículo 15 a 16. Hebreos 4, de versículo 15 a 16. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Quiero que lo entiendan, hermanos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Te cuesta orar, a Jesús también le costó orar. Te cuesta someterte a la voluntad de Dios, a Jesús también le costó eso. Te cuesta buscar a Dios con todo tu ser, te cuesta dejar tus amigos atrás y hacerte distinto delante de todas las personas. A Jesús también le hizo, le pasó lo mismo. Te han traicionado tus amigos, te han dejado tirado todos porque has tomado la decisión de vivir para Dios. A Jesús también le pasó eso. Nuestro sumo sacerdote, él que nos representa delante de Dios, es como nuestro pastor de los pastores, él que nos representa delante de Dios. Jesús comprende tus debilidades, porque él mismo enfrentó todas y cada una de las pruebas que tú enfrentas. Todas y cada una de las pruebas que tú enfrentas. Pero escucha bien, la buena noticia es que, sin embargo, él nunca pecó. Nosotros hemos pecado. Si Dios tenía que ser justo con nosotros, créanme, hermanos, si Dios debería hacer justicia con nosotros, cada uno de nosotros deberíamos terminar en el infierno. Eso sí que es justicia. Si Dios nos salva y nos está salvando y nos salvará, pura misericordia, pura gracia. Y la gracia de Dios, hermano, escuche bien, es eterna. El día que Jesús volverá a llevarnos con Él y estaremos con Él para siempre. La palabra dice que las marcas en sus manos y en sus pies siempre estarán ahí. Será como un recordatorio de dónde vino nuestra salvación. ¿Vale la pena vivir para Cristo? 1000 veces. Escucha lo que dice el versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza. Así que ahora ya no vas a un pastor terrenal que no te entiende. Un hombre que no tiene problemas en su matrimonio como el tuyo. Un hombre que nunca le ha faltado trabajo. No puedes acercarte a cualquier persona aquí en la tierra para explicar tu problema. ¿Por qué? Hay miedo de que la persona no te entiende, te da mal consejo o coge tus problemas, lo cuentan a otras personas. Pero no tenemos a un sumo sacerdote cualquiera. Tenemos a alguien que fue tentado como nosotros, pasó las mismas aflicciones que nosotros, pero nunca pecó. Así que a esta persona, que es Jesús, la palabra dice que no te acerques a Él de cualquier manera. Acércate con confianza, estando seguro que Él te va a escuchar. Él tomará a cargo tus problemas, con confianza, al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí no recibirás cualquier cosa. No te van a decir que no, otra vez tú. Ayer te solucioné eso, otra vez tú. No, no vas a recibir eso. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Así es, hermanos. ¿Quién es Jesús para ti? Determinará cómo vas a vivir tu vida a partir de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Determinarán lo que la gente mismo que está a tu alrededor pensará de Él. Si no haces Jesús real en tu vida, nadie verá Jesús real en su vida a tu alrededor. Tu vida, si Jesús se vuelve real en tu vida, puede influenciar las vidas de muchas otras personas a tu alrededor. Hazle real en tu vida a Jesús. Amén.